Bien, dice la bendita palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Vamos a hacer un repaso bien especial de nuestro Salvador, del propósito por el cual Él estuvo acá, para qué estuvo acá y lo más importante, por quién estuvo acá. En Mateo, el evangelista nos describe de una manera bien especial y particular lo que ocurrió en ese tiempo, en ese día que tenía que llegar. Así que tome cada uno su Biblia y sígame, por favor, desde el versículo 11. Quisieran, por favor, alcanzarles allí a Josué de Santiago una Biblia, por favor. Gracias. Cada uno tenga su Biblia para que me pueda seguir. ¿Quién no trajo Biblia, por favor? Aquí le facilitamos su Biblia, no hay ningún inconveniente. Esperemos que lleguen los ejemplares. Algo tiene que quedar en nuestros corazones, en los corazones de cada uno de nosotros. Dice la palabra, vamos a desarrollarla versículo a versículo. Nos encontramos aquí con Jesús, su último día. La traición de Judas ya se había dado, la negación de Pedro también. Ya esto se había dado. La gran diferencia entre la negación de Pedro y Judas es que Judas lo planeó. Judas planeó entregar a Jesús. Judas premeditó este acto. Un acto premeditado, un acto con alevosía, un acto ventajoso, de un corazón malo, endurecido. Mientras que la negación de Pedro fue circunstancial. Lo de Pedro no fue planeado, lo de Pedro fue un momento, fue un tiempo, y de Pedro se evidencia su arrepentimiento, y de Pedro se evidencia también el hecho de que su maestro le hubiese dado más adelante una oportunidad para no solamente expresarle toda su gracia, misericordia, sino también su amor, cuando le dice: Pedro, si me amas, apacenta mis corderos. Pero será tema de otro tiempo. Fue circunstancial lo de Pedro. Pedro representa como a los hijos de Dios hoy en día. Pedro representa a aquellos hijos que hoy, seguramente por circunstancias, situaciones, inclinaciones aún en su corazón, pueden cometer el error, pueden pecar, seguramente tropiezan, mas sin embargo tienen ese tiempo en el que acuden a su Señor y Él les brinda no solamente de su amor, sino también de su misericordia y su perdón. Judas no. Judas no es ese hijo. Judas es aquel que solamente está esperando el momento y la circunstancia, no solamente para negarle, sino para entregarle. Y Jesús enseña y muestra a través de todo esto que viene a ocurrirle, cómo alguien que confía verdaderamente en Él puede lograr plena salvación, como alguien que confía plenamente en la obra, porque es la obra, no la cruz. La cruz era sinónimo de maldición, sino la obra, lo que Él lleva a cabo allí en la cruz. Como esa obra para nosotros es de gran bienaventuranza. Cuando confiamos en nosotros mismos, es ahí cuando Él permite que se nos zarandee para apartar el cisco, o sea, la paja del verdadero grano. Eso ocurrió con Pedro. Fue zarandeado después como trigo, para que al final fuese probado verdaderamente como ese siervo, hijo de Dios. Nos encontramos aquí en el versículo 1, voy a leer el 1, dice: llegada la madrugada del 27, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para matarlo. Y habiéndolo atado, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el procurador. Se habían reunido todos los principales de la sinagoga con mentiras, habían buscado testigos falsos, habían de alguna manera, no solamente ellos, sino habían querido levantar argumentos falsos para poder deshacerse de Jesús, para deshacerse de Él de una vez y por todas y para siempre. Porque el plan de Satanás era ese, que no se conociera a Jesús el Salvador, sino que a través de llevado el plan por parte de los fariseos y de todas estas personajes
sacerdotes y principales, que a través de matarlos, seguramente pensaron ellos, nos deshacemos de este y aquí quedamos todos en paz y quedamos todos tranquilos. Pues como diría alguien, le salió el tiro por la culata, porque ciertamente su sacrificio en la cruz fue lo que a nosotros nos trajo salvación. Amén. Y dice el versículo 3, dije que vamos a leer a partir del 11, pero me quedo vamos a leer el 3 y el 4. Dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento. ¿Cómo dice su versión? Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Vemos que Judas, cuando ve que él comete semejante pecado y se da cuenta de lo que ha hecho, dice la palabra aquí en esta versión, dice que arrepentido. Pero arrepentido, de acuerdo a las evidencias de Judas, de acuerdo a las evidencias de Judas, aquí no corresponde a la palabra metanoia, que significa cambio de dirección, sino corresponde a la palabra metamelonai, que significa una preocupación, que significa un dolor profundo, pero no arrepentimiento, sino significa un remordimiento. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales y sacerdotes, y diciendo, yo he pecado entregando a sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esto es lo que le estaban diciendo es Judas. ¿Qué nos importa si este es inocente o no es inocente? A nosotros eso no nos importa. Necesitamos es deshacernos de este. Bien, dice que Judas salió y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue, ¿y qué hizo? Versículo 5. ¿Qué hizo? Se ahorcó. Judas salió, en el versículo 5 dice, Judas salió, ¿y qué hizo? Se ahorcó. Ahora, vemos el triste final de Judas, y no lo busque usted, yo se lo voy a leer en Hechos, capítulo 1, versículo 16 al 18. Mire lo que dice de Judas en Hechos, capítulo 1, 16 al 18. Dice la palabra del Señor, dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en la que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros. ¿Dónde estaba Judas? O sea que estaba en medio de ¿quién? De ellos. ¿Dónde están los Judas? ¿Afuera o adentro? Adentro de la iglesia. Y dice la palabra, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas, ¿qué? Se derramaron. Así fue el final de Judas. Así fue el final de Judas. Salió y se ahorcó, tomó su propia justicia, se suicidó. O sea, lo que quiero decirle con esto es que la evidencia no fue que Judas pecó y fue a buscar a Jesús para perdón. Judas tomó justicia por su propia mano. O sea que de Judas no hubo arrepentimiento, fue un remordimiento. Mira la altivez y la dureza del corazón de un hombre hasta dónde llega. Hasta dónde llega la dureza del corazón de una persona que prefiere cualquier cosa antes de ir y caer a los pies de su Señor. Y en el versículo 6 dice la palabra, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, nos es lícito echarlas en el tesoro. No es lícito. ¿Cómo dice? No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. ¿Qué tal este celo de estos hipócritas? O sea, lo van a asesinar a un inocente. Les devuelven la plata que dieron, pero esa plata no la ponen en el tesoro de ellos porque dice que es de sangre. ¿Qué tal el celo de estos hipócritas por el cuidado de sus costumbres y de sus hábitos, pero no por lo que estaban haciendo verdaderamente, entregando y asesinando a un inocente? Les preocupaba más las formas,
lo que se dijera de ellos, sus tradiciones y hábitos, y pareciera que así hay algunos, ¿no? Vean el celo de estos. Por eso cuando Jesús les dice al sumo sacerdote, yo soy Dios, ¿sabe qué hace ese sacerdote en anteriores textos? Se rasga las vestiduras. Era prohibido para un sacerdote de la época rasgarse las vestiduras porque eso traía vergüenza. Mas como que hace su show, ¿no? Hace un show de rasgarse las vestiduras. Ay, usted ha dicho que es Dios. Si Dios es uno, Dios el de Abraham, Dios el de Moisés. Usted ha dicho que es Dios y se rasga las vestiduras. Como aquellos que se rasgan las vestiduras cuando vienen a la iglesia, ¿no? Como para que los vean. Y como que se sienten que sí, hacen como el show. Ay, se rasgan. No los vuelve uno a ver. No los vuelve uno a ver. Hipócritas. Matemos al inocente, estaban diciendo, pero ese dinero no lo tomemos porque es precio de sangre. Así son los hipócritas. Se fijan en tantas pequeñeces, pero no miran lo sepulcro que son por dentro. Muchos, como los fariseos, se fijan más en otras cosas, en la falda, el pantalón, no sé, en tantas cosas. Decía alguien que fue a predicar y llegó sin corbata y lo consideraron como un hereje. ¿Cómo se viene a presentar así usted sin corbata? Si viene a predicar la palabra de Dios. Y fue a otra donde se presentó con corbata. ¿Y usted cómo se viene así a presentar con corbata? Eso es ostentoso. O sea, mire cómo la gente se fija más en las pequeñeces, ¿no? En las cosas absurdas. Y no miran su propio corazón. Del 11 al 14 vemos un interrogatorio que hace Pilato. Vamos al 11 al 14. Voy a tratar de en tan poco tiempo dar una enseñanza que nos puede llevar alrededor de, no sé, yo creería 6, 7 meses tal vez. Si indagáramos palabra por palabra, duraríamos 7 meses aproximadamente. Trataré de tomar el menor tiempo posible. Jesús fue llevado delante en el 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿No oyes cuántas cosas dicen de ti? ¿Sabe que hay una versión que dice, ¿acaso no escuchas la gritería? ¿Acaso no escuchas todo lo que a gritos se está diciendo de ti? O sea, la gritería era absoluta, era total. Y cuando dice la palabra aquí, maravillarse, se está refiriendo a una persona que le extrañaba de que había sido golpeado, torturado y no se defendía. No les decía nada a estos celosos, hipócritas y envidiosos. No se defendía. Él mantenía ciertamente, y dice la palabra, Pilato, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, ¿qué dice la palabra? No le respondía, ni una sola palabra. Por eso se maravilló este. Vamos a estar leyendo desde el 15 en adelante. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Cómo se llamaba? Barrabás. Iba a seguir derecho hasta el 31, pero vamos por versículo rápidamente. Entonces, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? A Yeshua Hamasía, llamado el Cristo. A Yeshua Hamasía, a Jesús llamado el Mesías. Porque sabía que por envidia le habían... ¿Quién sabía por qué era por envidia? El mismo gobernador, él sabía. Mire, escúcheme acá, míreme acá. El gobernador sabía que esa turba era una turba llena de hipócritas, mentirosos, envidiosos. El gobernador sabía exactamente a quién se estaba enfrentando.
Se estaba enfrentando a los más grandes de los hipócritas. Él lo sabía. Entonces les dice, ¿a quién quiere que lo suelte? ¿A quiénes quieren? ¿A quién quiere que les entregue? ¿Qué quieren ustedes? ¿A quién quiere que sea absuelto? ¿Y sabe qué dice? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Vamos a explicarlo hasta el 18. Ahora bien, en el día de la fiesta, ¿qué quiere decir que en el día de la fiesta? Pareciera que era un acto de bondad de parte del Imperio Romano en aquella época. Pareciera que era como un acto de parte del Imperio Romano, un acto de generosidad, perdonarle la vida a uno de estos que había sido sentenciado. Aquí cuando dice ahora bien en el día de la fiesta acostumbrada el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Eso lo llamaban ellos, y viene aquí del griego charis, que significa gracia. Como que había una gracia especial de parte del gobernador del Imperio Romano, demostrada al pueblo en ese momento de Israel, como diciéndoles, miren, nosotros somos muy bondadosos, ¿a quién quiere que le entreguemos en este día de fiesta? ¿A quienes quisieran ustedes? Y dice la escritura que eligieron ¿a quién? A Barrabás. A Barrabás Lucas lo describe como un homicida, Juan como un ladrón, Marcos como sedicioso, revoltoso, asesino, desalmado. En pocas palabras, si logramos condensar la descripción de cada uno de los evangelistas, podríamos decir que la gente prefirió a un asesino, a un ladrón, a un sedicioso, a un revoltoso, a un desalmado. Eso fue lo que pidió y lo que prefirió el pueblo. En el versículo 17 dice la palabra, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? ¿Saben? Déjeme que me detuve un poco a indagar sobre lo que significa Barrabás. Y ya se los describí aquí en Lucas, Juan y Marcos. Asesino, criminal, tolo. Pero me puse a indagar, porque hay una palabra que yo utilizo en algunas oportunidades en mi casa cuando intento describir una conducta que puede ser tachable. Entonces yo les digo, ay, deje de cometer esa barrabasada. ¿Ustedes no han dicho? Uy, estoy en medio de ángeles. Bueno, yo sí. Bendito el Rey, que estoy rodeado de querubines y serafines. Pero yo les he dicho a veces cuando estoy, ay, deje de decir barrabasadas. Y yo dije, estoy atentando contra el castellano, contra el lenguaje como tal. Y me fui al diccionario. Y sabe que la palabra barrabasada sí existe en el diccionario. Y la palabra barrabasada significa acción digna de reproche. Increíble, ¿no? Existe, o sea, quedó hasta la posteridad este nombre. Acción digna de ¿qué? De reproche. Y sabe, si trajéramos la palabra barrabasada a nuestros días, nos daríamos cuenta que aún en las iglesias, centros cristianos o centros de reunión, cuántas barrabasadas se siguen cometiendo. Cuántas barrabasadas el pueblo de Dios sigue cometiendo. Y a la gente se le dice, ¿a quién prefieres? ¿A Jesús o la barrabasada? Y la gente prefiere la barrabasada. ¿Qué significa barrabasada? Repitan conmigo, acción digna de reproche. ¿Qué prefieren, iglesia? ¿A Jesús, venir y pedir perdón, arrepentirse, o la barrabasada? Aceite, frasquito de aceite, trapitos ungidos, milagros, antes que arrepentimiento. ¿Qué prefieren? ¿A quién no saben qué prefieren? La barrabasada. La barrabasada. Prefieren antes que pedir perdón, arrepentirse, girar sus vidas, seguir a Jesús, prefieren la barrabasada. Muchos más bien acuden, seguramente,
con el pretexto de Jesús, pero buscan en más humano, buscan qué hay en él, buscan qué hay para ellos, como cuando en los panes y los peces, él los satisface, va al otro lado del mar, Jesús quiere tener un tiempo y hasta allá llegan estos. Y lo buscan y le dicen, Jesús, ¿dónde estaba? Te hemos estado buscando. Pero no por lo que era Jesús, sino por lo que Jesús tenía para ellos. Y Jesús les dice, ustedes me siguen y ustedes me buscan por lo que yo les di de comer ayer. ¿Y sabe qué dice la palabra? Cuando dice que les di de comer ayer, dice, porque les di y ustedes comieron hasta lo suficiente. Y cuando uno indaga comer hasta lo suficiente, porque ustedes hasta el trogos, o sea, como quien dice, tragaron hasta que vomitaron. Por eso es que ustedes me siguen. Ustedes no me siguen porque yo soy el Salvador, porque yo soy el Redentor. Ustedes no me siguen porque yo soy en quien mí ustedes hayan perdón de pecados. Ustedes me siguen es por eso. Y les reprocha, les echa en cara la motivación por la cual les seguían. Hoy hay muchos así. Lo que ocurre es que algunos son como Caifás. Algunos que dicen ministros, pastores, son como Caifases. Se callan, cierran su boca, no dicen nada. Son como los principales, hacen como una alianza con los Judas con tal de tener su bolsa llena de plata. ¿Cuántos barrabases hay? ¿Cuántos barrabasadas se cometen hoy? ¿Cuántos hoy cobran por predicar, por cantar? ¿Cuántos se alían con Judas y se portan como Caifases? Oh, mejor me voy a controlar un poco. Versículo 19 para no salirnos. No quiero salir. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, ¿la mujer de quién? Si no falta que digan que de Jesús. Falta el dormido, el menso que diga de Jesús. Y como se la pasa viendo National Geographic y Discovery Channel, viendo las amantes de Jesús, por eso es que dice amén. Barrabasadas. Y nadie dice nada y por eso surgen las tales sacerdotisas y profetisas. Estando sentado, Pilato. Dice en el versículo 19, su mujer, le dice que su mujer le habla a Pilato. Escuche, nuestras esposas siempre tendrán algo que decirnos. Siempre habrá algo que decirnos, siempre tendrán algo que decirnos. Y en este caso, la mujer de Pilato le dice, escuche, la mujer de Pilato era inconversa. No era una mujer creyente. Le dice, escuche, he tenido sueños que dicen, escúcheme, que dicen que dicen que este hombre es justo. No tengas nada con él. No tengas nada con él. Ahora bien, ahí en ese versículo, en el 19, hay algo que llama la atención. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Sabe qué significa que había padecido mucho? No podía dormir de saber que su esposo iba a cometer una injusticia. No podía dormir de saber que su esposo iba a pecar, iba a caer en lo profundo del pecado. Dice el versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen ¿a quién? Aquí el término persuadir significa convencer, es decir, como a nuestros días, ¿no? ¿Cuántos, como digo yo, Pilatos, gobernantes de hoy, a punto, estamos a unas semanas de elecciones, ¿no? ¿Cuántos hoy persuaden al pueblo? ¿Cuántos están persuadiendo ya al pueblo? ¿Cuántos chacales políticos están persuadiendo al pueblo con algunas monedas, con promesas para traer desgracia a este país? Por eso tenemos que orar por nuestra nación, amén. Amén, para que estos no sigan con ese espíritu persuasivo. Versículo
20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese ¿a quién? A Barrabás. Y que Jesús fuese muerto. Ahora bien, pregunto, ¿a quién pidieron? ¿Y qué pidieron ellos? Que Jesús fuera muerto. En el versículo 22 dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, crucifícale, crucifícale. ¿Que sea qué? Crucificado. Que sea crucificado. En el versículo 24. Que sea el versículo 23. ¿Que sea qué? Crucificado. Él dijo pues, ¿qué mal hizo? Pero ellos gritaban más fuertemente diciendo, mátalo, dice esta versión. Mátalo, crucifícalo, mátalo, crucifícalo. Y mira lo que dice. Todos dijeron, ¿sea qué? Crucificado. Y su Biblia tiene unos signos de ¿qué? De admiración, ¿cierto? Como de una exclamación muy ¿qué? Muy fuerte. O sea que los gritos eran delirantes, furiosos, habían caído como en un éxtasis de muerte, como que querían oler a sangre, como que había brotado en ellos un espíritu terrible por querer ver muerto a Jesús. Y la crucifixión, escuchen, no era un castigo judío. Por eso estos judíos, ¿sabe qué hacen? Le ceden eso a Pilato, que era romano. Y les tengo otra noticia, tampoco era un procedimiento original de los romanos. Fue un procedimiento original de los persas, no de los romanos. Los romanos lo perfeccionaron. O sea, ¿qué quiere decir lo perfeccionaron? Lo hicieron más brutal, más descomunal. Crucifixión era de los romanos, sí. Y ellos sabían lo horroroso, lo terrible que era eso. Iba a ser crucificado. Ahora bien, lo encontramos en uno de los salmos, una de las profecías con respecto al Mesías, que iba a ser crucificado, y es cuando uno se pregunta cómo David sabía que Jesús iba a ser crucificado, si en la época de David no existía la crucifixión. Entonces, ¿cómo sabía David? Sencillo, muy sencillo. Ya el Señor, desde un comienzo, ya había profetizado cómo iba a ser el Salvador y para qué iba a ser el Salvador de este mundo. En el 24 dice la palabra, 24, versículo 24, viendo Pilato que nada adelantaba, o sea, viendo Pilato que ya no había llegado a un acuerdo con ellos, que nada se lograba, viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más alboroto. ¿Qué se hacía? Más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Sí sería inocente Pilato? La respuesta es no. Porque primero él sabía que era inocente. Y segundo, su esposa se lo había dicho. Mas sin embargo, mire lo que hace Pilato. Mire lo que hace Pilato. Pilato conocía algo de la religión judía y acude a ella para manifestar su inocencia. ¿Saben qué hacían los judíos? Como lo tenían como costumbre judaica y religiosa. ¿Sabe qué hacían? Se lavaban las manos. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 8, se lavaban las manos cuando querían librarse de alguna culpa. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 6, dice la palabra, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, levantarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieren lo que es recto ante los ojos del Señor. ¿Sabe qué era lo recto? Lavarse las manos. Se lavó las manos, yo me lavo las manos, como quien dice, me eximo de toda culpa. El versículo 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos. Definitivamente el pueblo de Israel no sabía lo que estaba diciendo. Hasta hoy sigue siendo el pueblo más sufrido de todo el planeta. Primeramente esclavos en Egipto, después van a la tierra prometida, pecan, llegan los asirios, y los que hemos estudiado nos hemos dado cuenta que han sufrido varias desolaciones, varios asedios, y han acabado lo han perdido todo, nunca han tenido paz. En 6.000 años de historia de la humanidad, solamente creo que 25 años de paz han existido, si los vamos a acumular en todo el tiempo de la historia, y de esos 25 años ni el 10% ha tenido paz el pueblo de Israel hasta nuestra fecha. Ni se diga acá después viene en el año 70, también Tito con la desolación. Antes de eso Nabucodonosor, Babilonia. Después llegamos a la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos de España fueron echados, rechazados, maldecidos. Cuando en ese tiempo viene la diáspora, ellos intentan llegar a un país en Latinoamérica. ¿Sabe quién es ese país? ¿Quiere que les diga quién es? ¿Sabe quién? ¿Alguien sabe? Cuba. Llegan en el San Luis. Hay una novela, al final si ustedes me piden el nombre se la recomiendo. Una novela que tiene que ver con la diáspora judía y cómo de alguna manera ellos fueron rechazados de toda parte. Llegan en San Luis a Cuba. No recuerdo con exactitud cuántas familias, creería yo que aproximadamente 150 familias. Tienen el barco anclado y lo tienen por espacio de mucho tiempo allí. Venían sin comer, los hijos venían con infecciones, venían sufriendo. Mueren muchos judíos dentro de ese barco. Dicen que se hubieran podido salvar todo si al menos hubieran permitido que se les hubiera subido agua y se les hubiera auxiliado. Cuba no lo hizo. Ahí vamos entendiendo muchas razones, ¿no? Muchas razones. Vamos entendiendo muchas razones. Si ustedes miran lo que más escasea, indaguen qué es lo que más escasea allí. 2 cosas, agua y sal. Indaguen, pregunten. Indagan. No fueron recibidos, fueron echados, no fueron recibidos. Aún en 1948 ellos se establecen como nación, pero no tienen paz. No hay paz. Son nación, pero no hay paz. Y la verdad les digo, creo que por culpa de estos, hasta uno no puede ir allá, ¿no? Porque uno quisiera ir y conocer, bueno, que la tumba, que el monte el Carmelo, monte los Olivos, uno quisiera ir, pero no se puede, porque a todo tiempo bombas y bombardeos y violencia, hasta el día de hoy, no tienen paz, es un pueblo sin paz. Pero si alguien me preguntase, algún ateo, como vi a alguien que no le pudo responder al ateo, deme una evidencia de que Dios existe. Yo doy la primera, Israel. Cuando a mí me dicen, deme una evidencia de que Dios existe, yo le digo Israel. Es la única nación que ha logrado sobrevivir porque es el pueblo y la nación de Dios. ¿Quién los ha guardado? Dios, Yahweh. Tanto los ha guardado que una vez le conté a cada uno sobre qué cimientos está hoy puesta la mezquita de Omán, para que se den cuenta cómo el Señor guarda los suyos, tremendamente. Y dice la palabra, sigamos. Dice, su sangre sea sobre nosotros. No sabían lo que estaban diciendo hasta el tiempo de hoy, ya lo vimos, lo explicamos. En el versículo 26 dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Muy bien. ¿Vieron las imágenes? ¿Sí las vieron? Bueno, les voy a decir algo. Esas imágenes son un refrigerio, son un entremés, como dirían las señoras, son unas onces, son simplemente como una fábula, porque realmente los azotes
en el tiempo judío consistía en 40 azotes menos uno según la ley, ¿cierto? O sea, 39 azotes. Pero quienes lo estaban azotando no eran los judíos. ¿Quiénes eran? Los soldados romanos. Entonces los soldados romanos no tenían la ley de Dios. Así que se ensañaron con Jesús. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él toda la compañía. Y mire lo que dice. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Ahora el manto, como con el color, como diciendo, tú eres rey, pero burlándose, ¿no? Burlándose. Tú eres rey. Y mira lo que dice. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, y le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban burlando. Tres cosas aquí, escuchen, tres cosas. La primera, un manto, ¿de color qué? Púrpura. ¿Burlándose de quién? Del rey. El segundo accesorio, si lo puede usted llamar así, una corona. ¿De qué? De espinas. Dicen los entendidos que la corona perforó sus globos, sus ojos le perforaron. Fue tanta la fuerza y tantas las espinas que le perforaron sus ojos, completamente perforados. Y el tercero fue un ¿qué? Una caña. Una caña como simulando un trono. Se estaban ¿qué? Burlando. ¿Se estaban qué? Burlando. En el versículo 30 dice la palabra, y escupiéndole. ¿Qué hacían? Le escupían. Tomaban la caña y le golpeaban ¿dónde? ¿Y qué tenía en la cabeza? Las espinas. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo un poco o no? ¿Los jóvenes van entendiendo? ¿Les ha parecido una fábula, un cuento bonito? Vamos por partes. Una caña y le golpeaban y tenía en su cabeza una corona de... Lo que quiere decir que las espinas iban penetrando más en su cuero cabelludo, en sus globos de sus ojitos, ¿cierto? ¿Sí? Porque le golpeaban. Ahora, si un soldado romano le golpeaba la cabeza con una caña, no le iba a decir, digamos que esta es una caña, no le iba a decir, a ver, quédate quietos, ¿sí? O le iba a decir, ay, rey de los judíos, ¿sí? Un soldado romano estaba entre el 1,85 y los 2 metros, era fuerte, o sea que le golpeaba con toda su furia, era con furia que le golpeaba. La vara con la que le golpeaba era una vara de almendro que era una vara ciertamente flexible. Lo que no solamente le causaba que las espinas cada vez más se enterraran, sino que le causaba hematomas que le rompían el rostro. ¿Me estoy haciendo entender? Se lo reventaban, le reventaban el rostro. O sea, cada vez más se inflamaba más hasta que se reventaba el rostro. Versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Dijeron, no, esto es muy caro, este pedazo de púrpura, quitémoselo. Y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La hora había llegado, mis amados hermanos, versículo 32. La hora había llegado. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este le obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Quién no lo quiso beber? Diga Jesucristo, Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Estaba mezclado. El vinagre y la mezcla que traía era una pócima narcótica. Los que eran sentenciados a torturas bebían de eso en cantidades. ¿Y sabe por qué? Porque eso les permitía a ellos no sentir. Y Jesús rechazó la pócima narcótica. O sea que Él experimentó todo el dolor como está descrito en Isaías. Varón experimentado en quebrantos, en dolor. Y Él sabe que dijo, no,
Yo no quiero esa pócima. Experimentó todo el dolor. ¿Y sabe por quién lo hizo? Por mí. Lo hizo por cada uno de nosotros. La hora había llegado. Rechaza el narcótico y lo hizo pensando en ti y en mí. Dice la palabra en el 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron, ¿qué dice? ¿Echaron qué? Suertes. Tú lo encuentras en el Salmo 22, está este texto también, pero escuche lo que a veces me enardece un poco. Y es que algunos de los predicadores de la prosperidad usan este texto diciendo que echaron suertes en la ropa de Jesús, porque muy seguramente dicen estos predicadores de la prosperidad malintencionados. ¿Cuántos entienden la palabra desgraciados? ¿La entienden o no? ¿O les parece una vulgaridad? ¿Cuántos entienden la palabra desgraciado? ¿Qué significa? Muy bien, pues estos desgraciados predicadores que dicen de la prosperidad usan este texto diciendo que echaron suertes porque la ropa de Jesús valía mucho dinero, porque Jesús era rico. Es increíble que tuerzan las escrituras de tal forma tan diabólica y satánicamente. Uno de estos dementes por allá en Puerto Rico, no sé, en Centroamérica, le decía a su congregación que trajeran al día de hoy y a valor de hoy la ropa de Jesús. ¿Y sabe cómo era traer al día de hoy la ropa de Jesús? Haga de cuenta que Jesús llevaba puesto un traje de Hugo Boss o de Yves Saint Laurent. Hágame el favor, hermanos. ¿Hasta dónde se ha llegado a tergiversar tan magnificente obra en la cruz? Haga de cuenta que lo que Jesús llevaba puesto era un traje de Hermenegildo Seña. Haga de cuenta que Jesús traía un traje supremamente costosísimo. Increíble, hermano. Increíble, increíble hasta dónde se ha llegado. ¿Y sabe qué? A la gente le fascina, le encanta. Le encanta escuchar barrabasadas. A la gente le fascina. ¿Prefieren a Cristo crucificado o la barrabasada? La barrabasada. Es una cosa impresionante, mis amados. De manera pues que tan burda y brutalmente exposición hoy se hace. ¿Ustedes de verdad creen que Jesús traía puesto un traje de Christian Dior o de Hugo Boss para que digan esto? Mejor me callo. 36 al 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es el Jesús, como dice, el Rey de los judíos. Todo el que era condenado y sentenciado le ponían un cartel. Decía, o ladrón, o no sé, cobarde. En este caso pusieron un cartel que decía, Jesús es el Rey. Como dice, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Se burlaban de él. Y les voy a decir algo, mira cómo está aquí, mira. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Versículo ¿qué? 42. Voy a leer el 42. ¿Me están siguiendo? ¿Voy muy rápido? Muy bien, versículo 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Les aseguro que así hubiera descendido, no lo hubieran creído. ¿Sabe? Así hay muchos en las iglesias. Se les presenta la obra de la cruz y aún presentándose la escucha en video, como lo estoy haciendo, exhaustiva, expositivamente, y no creen. ¿Y cómo es que sabemos que no creen? Porque con sus hechos
lo niegan. En el versículo 47 dice la palabra, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, ahora lo estaba diciendo en qué, en arameo. ¿Y qué estaba diciendo? Escuche, ahí está en la palabra de escrito. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el versículo 47 dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¿a Elías llama a este? Ay, hermano, Elí, Elí, lama sabactani. Jesús sabía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo expresó. Jesús sabía que se iba a quedar solo. Jesús iba a experimentar el abandono como hombre, sin perder su divinidad. Lo que ocurre es que todo el peso del pecado estaba cayendo en él sobre ese momento, y el Señor Santo, el Padre Santo, pues no tiene comunión con el pecado. De manera pues que como todos los pecados son sobre él, por ese mismo pecado hasta el Padre lo rechazó. Por tu pecado y por mi pecado. En ese momento, tus pecados y mis pecados estaban siendo sobre él. Hasta el Padre lo rechazó. Sintió que el Padre lo desamparó. Porque era todo el peso del pecado. Dice la palabra, Elí, Elí, lama sabactani. Mi hermano, me llama la atención algo. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Como les decía, yo trato de ser muy explícito, de enseñar claro, de aconsejar, pero algunos no dejan de escuchar, no quieren escuchar, otros quieren escuchar lo que les gusta, y parece que a esta gente le ocurrió lo mismo. Estaban tan enceguecidos que lo que escucharon fue la palabra Elías, no Elí. Estaban tan cegados por su propio pecado. Y es como la gente que quiere escuchar lo que quiere escuchar. Es como la gente que no entiende lo que el Señor le quiere decir. El Señor no le estaba diciendo Elías, Elías. Él estaba diciendo Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Esta no contenía ya era como un acto que estaba dentro de la tortura, que se le diera de beber una sola vez al condenado. Pero otros decían, mire lo tremendo que es esto, hermano. No, esto es impactante. De verdad que cuando tú lo haces versículo por versículo dice tremendo. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Estaban tan entenebrecidos como muchos hoy en el día de hoy, como muchos hoy en algunas congregaciones, tan entenebrecidos, que estaban esperando era a Elías que viniera y los salvara. Parece una fábula o un cuento, pero es verdad. Van a la iglesia pero no pasa nada con ellos. Están en la iglesia pero no ocurre nada con ellos. No ven verdaderamente quién es Jesús el Salvador. No reconocen a Yeshua HaMashiach como verdaderamente el Señor de sus vidas. Dice la palabra en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Escuchen, dice la palabra que Él entregó, no dice que desfalleció y se murió, no. Él a voluntad dijo, ya cumplido es, Señor, aquí estoy, chao, me muero, ya, entregó su vida, expiró. Hasta que no recogió cada uno de los pecados, hasta que cada uno de los pecados no fue sobre él,
Él no dejó de cumplir con su misión. Dijo, ya cumplí. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Velo de arriba abajo. ¿Sabe? En el tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, para que se pudiese hacer un sacrificio para perdón de pecados del siguiente año, tenía que entrar el sacerdote, pasar el velo, y detrás del velo estaba el arca, la presencia. Y tenía que llegar el sacerdote limpio de pecado, se había purificado, había pasado un tiempo, y llevar un cordero y ofrecerlo, un cordero sin defecto, un cordero sin mancha. Y tenía que llevarlo. Para eso tenía que atravesar, ¿qué? El velo. Se cerraba el velo y el pueblo quedaba expectante detrás del velo. ¿Habría aceptado el Señor la ofrenda? ¿El sacerdote se había purificado necesariamente? ¿Nos serían perdonados nuestros pecados en el próximo año? ¿Entraríamos en condenación? Seguramente habría juicio para nosotros el otro año si el cordero y si el sacerdote no estaban santificados y purificados. Era la pregunta que se hacían, y el pueblo expectante, algunos temblaban. Si el sacerdote no venía con el cordero acepto y el sacerdote no estaba en santidad, el sacerdote al pasar el velo caía muerto. ¿Y cómo se sabía si estaba muerto o vivo? Porque le colgaron unas campanitas, alguna vez lo expliqué, y un cordelcito. Y entonces el pueblo estaba pendiente, había otro que jalaba el cordelcito y sonaban las campanitas y decía, está vivo, todavía está vivo. Esa era la ofrenda que se hacía en ese tiempo. Esa era la ofrenda. Pues déjeme decirle que cuando se rasga el velo, como está aquí, escuche, léalo, y aquí el velo, cuando Él entrega su espíritu, dice, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Sabe qué representa de arriba? Que la salvación viene de arriba. Increíble, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Dice, el velo se rasgó. ¿Qué significa que el velo se rasgó? Que Cristo fue molido, que Cristo fue dividido, que Cristo fue deshecho. El velo es Él. Y por eso podemos entrar al altar. Porque Él hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Con Él tenemos la redención asegurada, la salvación asegurada. Amén. En el Cordero inmolado. Amén. Él sin mancha, sin defecto. En quien fueron perdonados todos nuestros pecados. Y dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mis amados hermanos, pues como está escrito en Mateo, seguramente tú lo puedas ver, como cada uno pudo redactar los hechos. Lucas 23, 34, hay una palabra muy especial ahí. Una palabra muy especial en Lucas 23, 34. Mírenla usted, que no la podemos dejar pasar por alto. Lucas 23, 34. Dice la bendita palabra del Señor. Dice en el 34, Lucas 23, 34. Dice, voy a leer desde el 33. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, ¿qué? Que no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Cuando el Señor está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no está diciendo nada más ni nada menos que Padre, no tengas en cuenta sus pecados. No les está diciendo que son inocentes, sino está sirviendo Él como un mediador, como un abogado, como conmigo, con tanto pecado, seguramente en su tiempo, tantas cosas tremendas y absurdas de pecado, mas sin embargo el Señor dice, Jesús como intermediario, Padre, no le tengas en cuenta. No le tengas en cuenta ese pecado. Perdónalo. No le tengas en cuenta, Padre.
No le tengas en cuenta ese pecado. Vimos a través de algunas imágenes, vimos algunos aspectos de cómo él fue azotado, torturado. Lo que muchos no saben es cómo fue. Ciertamente esos azotes, ese látigo era un látigo, algunos lo describen como de 10 a 15 puntas, con incrustaciones de metal y hueso filudo, amarrado a un poste desnudo, porque aquí lo dibujan o no lo pintan vestido y no lo pintan de espalda. Resulta que era completamente desnudo, no era con taparrabos ni cosas de esas, desnudo. Eusebio, el historiador del tiempo, dice que le golpeaban de tal manera que las venas, sus músculos, sus tendones quedaban al descubierto. Las venas, los tendones quedaban al descubierto. En ocasiones era tanto el azote, la fuerza del azote, la furia del azote, y lo que ya no podía contener en sufrimiento el que estaba siendo martirizado, era tan brutal, tan descomunal, que describe Eusebio que algunos que atravesaron por este tipo de tortura, hasta sus intestinos brotaron. Dice que fueron tan brutalmente, tan descomunalmente, que hasta el recto, escuche, el recto se brotaba. Habla de los que habían sido torturados de tal manera que hasta brotaba de ellos sus intestinos, de la fiereza, de la brutalidad. Su recto salía de ellos. Estamos hablando de una tortura. O sea, usted ve una película y usted, ay, pobrecito. Estamos algo ante la brutalidad más grande. Y esa la sufrió, la padeció Jesús por tus pecados y por mis pecados. Era algo indescriptible. Dice que el dolor era tan brutal que incluso hasta entraban en shock. Los calambres, entraba una desesperación terrible, les daba fiebre. Aparte de eso, de la época, el polvo, ¿cuántos sabían que no eran adoquín? No eran calles de oro por donde caminaba Jesús. Era polvo. El polvo se pegaba a sus cuerpos. Cuando caía y volvía a caer, se pegaba el polvo a sus cuerpos, y con la sangre y todo lo que había ocurrido, habiéndose brotado sus venas, sus tendones, sus músculos. Por eso dice Isaías que no se veía aparecer en él. Era una masa de sangre. Era una sola masa de sangre. O sea, a mí me llama la atención cuando ve uno la pasión y lo crucifican y se ve todavía el rostro, ¿no? No es cierto. No es verdad. Esa película es una mentira. Es una farsa. Es una fábula. Es un cuento de niños esa película. Dice que no había parecer en él. Era una sola masa. Los que saben y indagaron sobre el tiempo dicen incluso que hasta convulsiones sufrían. Ahora bien, la cruz. Habían dos tipos de cruces. Una a la que se le llamaba el patibulum, o madero de ejecución. Era una cruz bajita. Había otra que era una cruz alta, que se necesitaban escaleras. Por lo que se logra evidenciar con respecto a Cristo, la lanza, y aparte de eso, no solo la lanza, sino también la lanza y el vinagre. Pareciera que la cruz fue baja, porque cuando le alcanzan el vinagre, la caña que lleva el vinagre no mide más de 1 metro, 1,5 metros. Así que fue bajita la cruz. Sin embargo, dice los expertos, los hombres como Eusebio, que los clavos eran clavos de aproximadamente entre 25 y 30 centímetros. La cabeza era cuadrada, de un diámetro aproximadamente de 1,5 centímetros, 2 centímetros, y los clavos fueron puestos en las muñecas.
no en las manos. Porque las manos no podían resistir el peso del cuerpo y se desgarraban. Entonces tocaba, era en las muñecas. Pues imagínate ese clavo atravesando las muñecas. Además de los pies. Los pies no es como lo dibujan o como lo pintan, que un clavo, no. Lo atravesaron de lado sus tobillos, los juntaron y los atravesaron y rompieron toda la parte coyuntural que va de los tobillos. Eran expertos en eso. Eran expertos. Jesús murió de esa manera. Jesús padeció de esa manera. Dice que fue traspasado con una lanza y de su costado brotó agua y sangre. Para algunos expertos dicen que ya pues no daba más su cuerpo, su corazón parece que estalló y sufrió un colapso en todo su cuerpo que se reventó del sufrimiento. Lo que sufrió Jesús lo hizo por ti, lo hizo por mí. Por eso en este tiempo, que sea un tiempo para reflexionar, que sea un tiempo para verdaderamente darnos cuenta de cuán importante fue la obra de Cristo en la cruz. Y ni se diga la persona de Jesús, un hombre todo el tiempo de oración, un hombre que nunca se atrevió a responder, nunca se atrevió, no, sencillamente sabe qué dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa era su oración. Perdónalos, Señor. Sabe que cuando yo me remito a mi vida de joven, me doy cuenta que la oración de Jesús fue efectiva. Hoy. Todo eso que uno de joven, aparte de todo eso sin el Señor hizo, parece que hoy retumba esa oración de Jesús en mi mente. Padre, perdónalo porque Él no sabe lo que hace. Los jóvenes tal vez hoy no alcancen a entender la dimensión de esta oración. Incluso algunos que dicen creer, pero con sus hechos lo niegan, no alcanzan a entender la dimensión de esta oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En semejante situación, pero no oró por sí mismo. Oró por ti y por mí. Oró porque Él sabía que había una necesidad, la del perdón. Oró por ti y por mí porque sabía que la más grande de las necesidades era que yo me reconciliara con el Padre a través de su muerte. Oró por ti y por mí, sabiendo que lo más vital para nosotros hoy es sentirnos perdonados. En eso consiste la persona preciosa de Jesús y su obra en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada latigazo, cada azote, cada vituperio, escucha, fue propiciado por ti y por mí. Cada escupitazo fue propiciado por ti y por mí. Cada azote que Él sufrió, por ti y por mí. Esa corona de espinas, me atrevería a decir, la puse yo, con mi pecado. Esos clavos yo me encargué de martillar, con mi pecado. Yo me encargué de martillar. Cada clavo yo puse el martillo y yo martillé con mi pecado. Mas sin embargo Él, lo único que logra verdaderamente es de su ser con misericordia y gracia, es decir: Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Si no había parecer en Él, si fue flagelado de esa manera, creo sinceramente que parte de ello lo hice yo, con mi pecado. Mas sin embargo dice la palabra que derrama su sangre y me limpia, me lava y no se vuelve a acordar de mis pecados. Ese es Jesús
Y esa es la obra extraordinaria de Cristo en la cruz. Amén. ¿Me hice entender? ¿Lo pudimos entender? Y entonces, hermano, a partir de hoy no vuelvas a llamar inmundo lo que la sangre del Cordero ya limpió. Amén. Trapos de inmundicia son las obras, pero no tú. Trapos de inmundicia son las obras, pero no yo. Amén. Así que no vuelvas a llamar inmundo, no te vuelvas a llamar inmundo. Amén. No te vuelvas a llamar inmundo, porque Él ya nos limpió. Amén. Él derramó su sangre. Él entregó su vida para que tú y yo fuésemos llamados juntamente con Él, hermano, llegado el tiempo. Amén. Entonces no vuelvas a llamarte inmundo. No vuelvas a presentarte como el indigno, porque fuiste dignificado a través y justificado a través de la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Trapos de inmundicia llamó Pablo, pero a las obras. Obras para salvación. ¿Sí? Pero ustedes y yo no podemos llamarnos ya más inmundos. No llames inmundo a lo que la sangre del Cordero ya limpió. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.